Buenas noches, estamos en la materia de textos literarios 1, esperando la incorporación de los alumnos. Vamos a platicar sobre la literatura hebrea, antecedentes y demás, una vez que se incorporen los compañeros. Vamos a esperarlos. Con el tema de la literatura hebrea. Esperando la incorporación de los alumnos. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí tenemos a Cristian. Cristian Montenegro. Cristian, ¿ahí andas? Sí, profe, aquí estoy. Muy bien. ¿Qué me cuentas de la literatura hebrea? Uf, ¿No han muchas visto, cosas. ¿no han visto la plataforma? Sí, ¿Qué decía? A ver. espérame. Voy a ver. Espérame, sí, o sea, es que sí la vi, pero nada más para meterme a su clase, pero ya voy, ahorita la chico. Tú vela en lo que llegan los demás. A ver, el alumno conocerá el contexto histórico y geográfico del pueblo hebreo. Mencionará las partes en las que está dividida la Biblia, conocerá el argumento de los príncipes, Pero al último, Pentateuco, vienen unas preguntas. Eclesiastés, Job. A ver, lo último. Tania, ¿Tiene a ya la mano un diccionario? vienen unas ¿Eso, preguntas. profe? Tania, buenas noches. Buenas noches, profe. Le estoy diciendo a Cristian de la plataforma que vienen unas preguntas. No sé si ya las vieron. Sí, de hecho ya las hice. Sí, ya estuve viendo. Y este muchacho anda en busca de... Sí, De hecho subió dos archivos, uno la semana pasada y uno hoy. Bueno, no sé si fue hoy, pero a mí me aparecieron dos. ya, O sea, dos veces el mismo archivo. ya subiste, ¿verdad? Sí, lo subí en los dos por cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y Pero yo ya, nada más veo uno, profe. pues con ese... Eran preguntas, ¿no? Ah, bueno. Tania? Sí, sí lo hice. Ese sí. Son preguntas, ¿no? Tania, Sí, profe. ¿sí, verdad, Cristian? No sé si Tania me escuche. ¿Qué viste? Perdón, como que se me cortó. No, digo que si vieron ¿Mande? que si vieron las preguntas. Sí, sí vi las preguntas. ¿Son lo que mandaste? Sí. Muy bien. ¿Y Cristian ya las vería? Yo ya, profe, sí. Esas son las que van a mandar y con su participación les voy a promediar. Casi puros dieces. A ver, ¿quién me quiere platicar tantito de la literatura hebrea? Así, y luego yo complemento. Nadie. Ahí viene Jessie. Deje proceso porque me dan nervios tantito.
¿Por nervios o qué? ¿Hablar o qué? Ayer ¿Mande? te daban nervios de qué? De hablar, no sé, como que me trabo de repente. No, Jessy, ¿ya nos escuchas? Jessy, Ramsés, ¿se escucha? Cristian. Ay, maestro, perdón, es que mi internet se está como cortando y no lo escuché bien. Estábamos hablando de las preguntas de la plataforma, que ya las vieron, y del, ¿De la exposición? y del tema, sí. Shh, estoy en mi clase. Shh. Muy bien. ¿Quién quiere empezar a platicarnos de Yo la... recuerdo, bueno, a lo que leí, Sí, que comenzó como 400 años antes de Cristo. ajá. Y El luego, Antiguo Testamento se dividió en tres partes que estuvieron en los libros históricos de Israel, sí, los libros poéticos y los libros proféticos, algo así. sí, proféticos. Muy bien, ya ves, ya te quitan los nervios. A ver, Cristian, platícanos algo. O Jessy, quien quiera. Yo me acuerdo, más bien lo primero que leí fue del Antiguo Testamento, que se supone que es un relato de la relación entre Dios y el hombre desde la creación. Ah, hasta, como dijo esta Tania, de 400 años antes de Cristo. Muy bien. A ver, ¿Sí? sí, Ok. ahorita que Jessy y Ramsés se preparen para hablar. Maestro, ¿a mí me puede otra vez decir lo que está preguntando, por favor? Que me platiquen lo que leyeron, investigaron de la literatura hebrea. Eso, Sí, como de la tarea que hicimos de eso, así es. de las preguntas que hiciste. Ok. Pues yo, a ver, permítame un poquito, es que esta niña no me deja concentrarme, profe. Mientras Ramsés nos platica algo. Bueno, voy a dar una introducción. Si luego me dicen si se escucha para ver si vamos bien. Por ejemplo, ahorita, ¿sí están escuchando bien? Tania, Cristian, Ramsés. Sí, yo ¿Sí? sí. Ok. Sí, profe. Bueno, para empezar, la Biblia no es un libro, es un conjunto de libros. Son 73, algo así. Y como ustedes vieron, se divide en varias vertientes o tomos. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista literario, no religioso. La Biblia significa libro por excelencia o libro de los libros, biblión en griego. Tiene dos grandes divisiones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La división se hace a partir del nacimiento de Cristo. Antes de Cristo, Nuevo Testamento. Después de Cristo, antes de Cristo, Antiguo Testamento. Del nacimiento de Cristo es Nuevo Testamento. La palabra testamento está mal traducida, nada más que así se quedó. Debe decir Antiguo Testimonio y Nuevo Testimonio. Pero ya por la costumbre y para no crear confusión, se quedó la traducción así de Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, ¿quién quiere continuar? No es de memoria, pueden estar viendo y comentando. Yo, bueno, recuerdo también de lo que fue el exilio, Sí, que, bueno, sucedió porque los
ay, déjame ver qué decía. Los israelitas, es que no sabía cómo se decía. Los israelitas desobedecieron a los apóstoles, entonces le pusieron castigos y así fue como comenzó. Así como los mosquitos que me están castigando aquí. Sí, así. Muy bien. No sé si Jessie tenga alguna idea, un comentario. Sí, también hablaba de los libros poéticos. ¿Sí me escucha? Sí. Hablaba de los libros poéticos. Hablaba también de los profetas. Ay, ¿qué más? Deje recuerdo. Pueden leer y comentar, no es nada de memoria. Bueno, ahorita, Cristian, ¿con qué nos puedes ayudar? ¿Con Sí, qué? profe. Pues también hablaba de libros más proféticos, ¿no? Que tiene la Biblia. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y supuestamente todos esos eran poetas. Todos esos autores eran poetas. Bueno, fue lo que entendí, ¿no? Sí, Ah, claro. No saben por qué supuestamente, no saben por perdón, qué Ramsés no quiere opinar. No, sí, maestro, puedo leer un poco de lo que, Claro, bueno, de lo que leí, sí, más bien lo que entendí, más bien, claro. este, el Señor desciende de la montaña. Al amanecer del tercer día hubo truenos, relámpagos y una densa nube que cubrió la montaña. Todo el pueblo estaba en el momento, Moisés, o sea, ¿Qué le pasa a tu micrófono? a mi micrófono, no sé, creo que está fallando. Creo que ya. Porque ya, Ya. ok. Sí. A ver, déjame continuar entonces. Biblia, libro de los libros, significa, tiene un promedio de 73 libros. Según la religión, hay religiones que no admiten todos los libros. Quitan algunos, por ejemplo, el de Esther, el de Tobías, entre otros. Los 5 primeros libros con los que empieza la Biblia se llaman Pentateuco en griego, que significa penta, número 5. 5 libros. En la religión judía le llaman la Torá, que es lo mismo. ¿Alguien tiene por ahí el dato de cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Sí, yo. A ver, Génesis, Éxodo, Levítico, no, sí, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿qué? Deuteronomio. Eso, Ese, Deuteronomio. sí. Eh, Sí, ese. sí, se le atribuyen a Moisés metafóricamente, ¿no? No es el autor, fueron varios autores que con el tiempo fueron redactando estos libros, pero simbólicamente se le atribuyen a Moisés. Moisés significa rescatado de las aguas. Bien, entonces la Biblia inicia con el Génesis. La palabra Génesis en griego significa origen, de ahí viene genealogía, árbol genealógico, todo eso. Y narra la creación del mundo por principio de cuentas. ¿Alguien se acuerda un poquillo cómo dice la Biblia que se creó todo cuanto existe? ¿Alguien se acuerda?
que separó las aguas, que hizo esto, que al segundo día. ¿Cómo? ¿Qué fue lo Yo que me- preguntó, perdón? Yo me, ah, No, Jessy, tú habla. Sí, que si se acuerdan cómo relata la bueno, Biblia el origen de todo. Quien sea. yo me acuerdo poco, A ver, profe, que era que, con lo que dice que Dios hizo el cielo, la tierra, y luego dice que ella empezó como a hacer las plantas y así, ¿verdad? sí, Y sí, luego por último hizo a Adán y a Eva. así es. ¿Cómo hizo Eva? ¿Quién se acuerda? Por la costilla del hombre. Exactamente. Duerme ¿Sí? Adán. Sí, exactamente. Entonces divide en días la creación, ¿no? El primer día separó las aguas de la tierra, tal día hizo las plantas, tal día hizo los animales, después por último hizo al hombre del lodo de la tierra y lo durmió y de ahí sacó a Eva para que fuera su compañera. Y luego los traslada al Edén, al jardín, al paraíso terrenal, la Los serpiente. 6 días, ¿no, profe? Algo ¿Mande? por el estilo. Los 6 días que tarda Dios en crear la tierra, ¿no? Exacto, y el último descanso, por eso es el día sagrado, el sábado de los judíos y el domingo de los católicos. Sí, 6 días trabajó y el último descansó, correcto. También dentro del Génesis habla del diluvio universal. ¿Alguien se acuerda algo de el diluvio? ¿Alguna idea? Hace poco pasaron una película, Noé, no sé si la vieron. ¿De qué habla el diluvio? Maestro, Yo me, yo soy me Ramsés, ya acuerdo, volví. A ver, yo me Tania, acuerdo, profe. Jessy, perdón. Soy Jessy. Yo me acuerdo de, bueno, la película que la vi, que era que Dios dijo que iba a haber un diluvio muy grande y que hicieran una arca y que en esa arca metieran los animales y que fuera, bueno, Noé fuera a hablar con todos y decirle que lo que iba a pasar, pero nadie le creyó y en la arca solamente estuvieron sus hijos, su esposa, él y algunos animales. Y después de eso, que ya subieron a la arca, ya hubo el diluvio, mucha gente murió y así, porque nadie le hizo caso a Noé de lo que Dios le había dicho que iba a pasar. Sí, thank you. Sí, la idea era que la humanidad se estaba dañando totalmente, se estaba pervirtiendo y Noé les dice, conviértanse, arrepiéntanse, si no va a venir ese castigo. No le hicieron caso, volvió a decirles, tampoco. Entonces, Yahvé es el nombre de Dios en la Biblia. Dios tiene 3 nombres en la Biblia. Yahvé, Jehová y Adonai. Entonces le dice Yahvé a Dios, perdón, a Noé. Como no, como no hicieron caso, va a haber un gran castigo, va a haber un diluvio. ¿Sí se escucha, Tania y compañía? Sí, sí se escucha. Sí, sí, profe. Sí, maestro, sí se escucha. Gracias. Va a haber un castigo durísimo. Va a llover constantemente. Entonces construyen un arca, ya lo dijo Jesse, mete a sus parientes, una pareja de cada especie y empieza a llover. La gente toma la lluvia como algo normal, natural, y sigue lloviendo. La gente un poquillo se pregunta por qué no se acaba la lluvia y sigue lloviendo y aumentando el nivel. La gente empieza a preocuparse, se suben a la azotea, sigue subiendo el nivel, le piden ayuda a Noé mientras él está en el arca, que los deje entrar y sigue subiendo el nivel hasta los montes y según la Biblia dura 40 días con 40 noches el diluvio y esto hace que perezca la humanidad. Una vez que se restablece, bajan, el arca llega al monte Ararat, que sí existe,
y bajan y empiezan otra vez a poblar la tierra. Eso también viene en el Génesis. ¿Han oído hablar de la Torre de Babel? De ese relato. De la Torre de Babel. ¿No lo han oído? Yo sí he escuchado, pero no me acuerdo bien, profe. Lo que pasa es que los seres humanos, después del asunto del diluvio, dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta lo máximo por si hay otro diluvio. Y lo empezaron a construir así como retando a Dios, según la Biblia. Entonces Dios, al ver la soberbia, los castiga con la confusión de lenguas. Todo el mundo empieza a hablar lenguas diferentes, no se entienden, se acaba el proyecto de la torre y los que hablaban una lengua similar se empiezan a separar por razas, tribus, y queda ahí inacabada la famosa torre. Por eso Babel significa confusión. Eso también viene en el Génesis. Sodoma y Gomorra, no sé si han oído hablar de ese relato. ¿Alguien se acuerda algo? Sodoma y Gomorra, que fueron ciudades quemadas, destruidas con fuego, también por Dios. Unos ángeles van a decirle a Lot, que era el jefe, que se conviertan, si no así les va. Y tampoco quisieron y no, se destruyen varias ciudades. Las más importantes fueron Sodoma y Gomorra. A ver, del Éxodo, alguien que tenga ahí un poquito de información. Viene en la plataforma de información, la pueden consultar. Yo, profe, yo tengo de eso. A ver, A mí, bueno, me pareció que es la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto ujú, y que también hubo un pacto con Dios en el monte de Sinaí. exacto. ¿No vieron la película ustedes, Los 10 Mandamientos? ¿Nunca la han visto? No, profe, yo no. Yo sí, profe. ¿Y te acuerdas de algo? Las plagas, ¿qué más? El Mar Rojo, cuando se abre. ¿No se acuerdan nada, nada? Cristian, Ramsés, ahí andan. Bueno, Éxodo Sí, maestro. significa fuera del camino. El pueblo judío fue esclavizado. ¿Le puedo contar un poco de lo que Claro, adelante. Sí, lo maestro? Es que ya como que tenía ganas de participar. adelante. Desde lo que yo me acuerdo del Éxodo, bueno, todo, todo empieza con Moisés, ¿no? Que lo echan en una canasta sobre el río, lo encuentra la hija sí, creo que es la hija del faraón, Faraón, y después sí. Ah, caray. llegan en una etapa donde están bueno, como una guerra, ¿no? Y de hecho Moisés salva a Ramsés de ser asesinado por una lanza. Bueno, es de lo que más o menos Sí, sí. se da. Ajá. La vi muchas veces esa película. Sí. ¿Te acuerdas del Mar Rojo, las plagas? También aparecen ahí en el relato del Éxodo. Sí, Sí, Moisés lo abandona sí, para salvarlo en las aguas. Por eso se les dice Moisés a los estos donde ponen a los bebés, por el cesto en donde fue depositado el cuerpo, o sea, Moisés cuando niño. Y él crece con la idea de que es egipcio, pero él era judío porque su madre judía lo oculta para que no lo mataran. Y con el tiempo se convierte en capataz y en un brazo derecho del faraón. Pero una vez ve cómo castigaban durísimo a los judíos y siente la sangre judía, o sea, se descubre a sí mismo que es judío y es cuando
planea la liberación, es lo que habla el Éxodo, y lo saca y el faraón, obviamente no está de acuerdo porque se iba la mano de obra, pero Yahvé castiga al pueblo con plagas porque no quiere liberar al pueblo judío por la buena. Le manda langostas, le manda huracán, le manda un montón de cosas y ni aún así no los deja salir hasta que ellos se escapan. Y dice la Biblia que se van y cruzan, llegan al Mar Rojo y dicen, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces viene el milagro de que se abren las aguas, se hace como un camino y pasan. Y cuando llega el ejército del faraón, al llegar al mar, otra vez las aguas se vuelven a cerrar y los ahogan. Y ahí es donde empieza el peregrinaje de los judíos en el desierto del Sinaí durante 40 años, alimentándose del maná, un alimento que caía del cielo. Y también ahí hace el pacto con Yahvé en el monte, donde ¿qué le entrega Yahvé a Moisés? ¿Alguien se acuerda? Los 10 que, Los 10 mandamientos. así es, una tabla donde contiene los Mandamientos. exacto, pero su hermano Aarón con el pueblo judío abajo se desesperan y empiezan a construir un becerro de oro para adorarlo. Moisés baja y se da cuenta y se enoja y quebra las tablas, ¿verdad que sí? Y lo que pasa es que en aquellos días los pueblos adoraban ídolos. Los egipcios adoraban unos animales, los eh, fenicios otros. No, los fenicios eran muy durísimos. Sacrificaban bebés vivos, los quemaban para tener contento a su terrible dios llamado Baal. Y los judíos sacrificaban animalitos del ganado para ofrendarlos a Yahvé o a Dios. Muy bien, algo más que tengan ahí de información, pueden leer y comentar. Si no los aburro yo de tanto estar hable y hable. ¿Qué contendrá el libro de los números? O el Levítico, o el Deuteronomio, aparte del nombre raro. ¿Ya se durmió Jessy? No, profe, como que mi internet se corta mucho. No digo, pero la bebé o el bebé ya se durmió. Ah, ay, sí, sí, ya, profe, no me dejaba concentrarme. Era lo que traía. Sí, ya tenía sueño. Muy bien. Así es, así es. ¿Qué tendrá el de los números, Deuteronomio o el Levítico? Yo le digo el de los números. A ver. El libro de los números, o simplemente números, es un cuarto libro de Tanakh hebreo, aunque son algunos diferentes, es llamado Antiguo Testamento en la Biblia. Uh-huh. Así es. Dice, Es de los primeros 5 libros que se llama Pentateuco. y luego dice, los babilonios destruyeron la ciudad y el templo de Salomón, ejecutaron a los niños del rey delante de él y lo cegaron. Dice, y se lo llevaron a él, a muchos otros exilio en Babilonia. Estos eventos deben de haber presentado una gran crisis religiosa. Uh-huh. Luego dice, porque el Dios Yahvé había permitido estos sucesos.
por qué el Dios Yahvé había permitido que esto sucediera? ¿Qué había pasado con las promesas de los descendientes de David? ¿Reinarían para siempre? Las respuestas están registradas en el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías y el libro de Isaías. Y es la historia deuteronomista, la colección de obras históricas desde el libro de Josué al libro de Primero de los Reyes. Yahvé no había abandonado a Israel, sino que Israel había abandonado a Yahvé, y el exilio en Babilonia era castigado por Yahvé por la falta de Israel. Así es. Sí, los libros que mencionaste son títulos de obras que contiene la Biblia. Ya dijimos, es un conjunto de libros. Por ejemplo, en la Biblia hay libros poéticos, históricos, religiosos, filosóficos. Entonces es una variante. Están los evangelios, hay cartas también que escribió San Pablo a las primeras comunidades cristianas. Entonces es un conjunto de libros de muy distinta, de profecías, de muy distintos temas. Los salmos son oraciones que escribió el rey David a Yahvé. El libro de los números contiene el censo que hicieron Israel. Israel estaba dividida en 12 tribus. Entonces los jefes dijeron, vamos a hacer un censo. ¿Qué cantidad de jóvenes están listos para la guerra y prepararnos? Porque Jesse nos dijo que los babilonios los habían esclavizado, sí, como los egipcios lo hicieron. Entonces ya no querían otra esclavitud. Entonces les dijeron a los jefes, los sacerdotes, era un consejo de sacerdotes, les dicen a los jefes de cada tribu, hagan un censo, por eso se llama el libro de los números, hagan un censo de cuánta gente joven tienen lista para la guerra, para prepararla, y si hay alguna invasión o alguna persona, un pueblo que nos quiera atacar, ya estamos preparados para la guerra. En esencia de eso se trata. ¿Qué más, Cristian? Ahí andas. Sí, exacto. Pues el de Salmos, que usted ya lo dijo, o sea, yo ya lo iba a decir, pero ya lo dijo, es un libro de la Biblia en el que se habla principalmente de todas las oraciones que hizo el rey David Exacto. a Dios, a todas las canciones que le escribió. Porque el rey David era músico. Tania, ¿cómo empiezan Sí. cómo empiezan las mañanitas en nuestro pueblo? ¿Cómo dice la primera frase? ¿Estas son qué? Estas son las mañanitas, ¿Qué más? ¿no? ¿Qué más? Que cantaba el rey David. Ahí está. Por eso se dice así la letra, porque el rey David era músico, tocaba la lira y componía plegarias que se llaman salmos. Hay quien dice que hay ciertos salmos que cuando se leen y se cantan tienen poderes curativos, y en muchos templos cantan salmos para, luego aún más que hay para exorcizar. ¿Sí saben qué es exorcizar? ¿Qué es? Según yo, profe, yo he Basado en ido las a películas. eso, basado en la cultura mía. No se crean. Bueno, porque yo he ido a un templo que hacen esa oración de eso, y se ve que la gente, o sea, le pone la mano y le empiezan como a hablar y así, según la están exorcizando. Y según a veces hay personas como traen algo malo, se sale, o sea, la persona ya no es ella, sino lo que trae malo. Yo así lo he visto pues cuando he ido a esa adoración, que no sé si sea cierto o no sea cierto, pero eso lo he visto. ¿En qué templo? Se llama San Pío.
Está para, Así se crea. Sí, sí, San Pío, sí. Son los miércoles. ¿para dónde está? Está para, ay, Más o no menos. sé, más o menos, Pío San. No, profe, no sé cómo explicarle por dónde. Bueno, una colonia conocida por ahí. Una colonia conocida. No, nomás porque el templo se llama así. ¿O por dónde A te vas? mí me invitaron. Pero ¿por dónde te vas para llegar? Bueno, por aquí derecho. La vuelta, así le puedo explicar. Ay, no, ahorita que venga mi esposo, él sí sabe. Ahorita le digo en dónde queda, porque él me llevó. Pero o sea, yo vi eso, que se acercan y le ponen la mano y empiezan bueno, me fijé la primera que como que le hacen como una oración, pero Sí, es acerca de la Biblia. sí, Y sí, después como que cantan y empiezan todos a hablar y así, y se ve que la persona, porque trae según un mal, y ya, después el padre llega y le toca y ya, según se le salió. porque Sí, incluso pero eso es lo que yo he visto. incluso hay quien dice que empiezan a hablar otros idiomas y palabras Ujú. ofensivas y demás. A ver, Tania, A mí sí me pasó una que sí. a ver, ¿cómo estuvo? A mí me pasó una vez que fui, porque supuestamente a mi hermana le habían hecho algo y dijeron que fuéramos ahí. Y el chiste que estaba al lado de nosotros una muchacha y el padre llegó y, o sea, como que le hablaron al padre que ella era, o no sé, porque se fue la chava y en eso llegó el padre y la agarraron. Y en eso empezó, pero o sea, no hablaba nada, como digamos, español, otras cosas, pero el padre entendía lo que decía. Sí, Y me quedé, ¿cómo sabe lo que dice? sí, sí, sí. Tania nos va a platicar de la película que vio. ¿De qué dijiste? El exorcista. ¿Cuál película? Lo del exorcista. Ah, la del exorcista no la he visto, profe, pero las de Annabelle sí. Que ahí hacen muchos exorcismos y también les hablan en sabe qué idioma y se ponen su rosario, les avientan agua bendita. Exactamente. Bien. Sí, es correcto. Eh, la Biblia habla mucho de eso, de endemoniados, sobre todo cuando Cristo predicó, sacaba demonios, los expulsaba y ahí está registrado. Muy bien, está el Deuteronomio. ¿De qué hablará ese libro? Deuteronomio. Yo lo investigué porque no sé de qué es, pero dice aquí autor Moisés. ¿Sí? Derivado dos palabras griegas, deuteros, que significa segunda, y nomos, ley. En marco histórico, en la generación pasada de Israel había muerto en el desierto, por lo tanto, era importante que la ley fuera repetida y expuesta a la nueva generación antes de que entrara a la tierra prometida. Es una serie de discursos y exhortaciones dados por Moisés y en las llanuras de Moab antes de cruzar el Jordán. El Jordán. Jordán, perdón. No, Eh, yo viene en inglés. un recuento de las leyes proclamadas en el Sinaí con un llamado a la obediencia mezclado con un repaso a la experiencia de la generación pasada. Pues, la parte principal del Deuteronomio es cómo describe una gran fiesta religiosa, quizá de las más importantes, como la Pascua judía. Ahí describe en el Deuteronomio. Es como en el católico, la Semana Santa, hagan de cuenta así de importante. Y narra ahí, describe cómo es, cómo debe ser, qué alimentos hay que consumir. Y significa segunda ley porque ya se había olvidado los conceptos de el pueblo judío desde Moisés. Y hay otro Levítico. ¿Alguien tiene alguna idea del Levítico? Bueno, ya dijimos que el pueblo judío estaba dividido en 12 tribus
una tribu se llamaba la tribu de Leví, y algunos integrantes de la tribu de Leví fueron los que escribieron este libro, por eso se llama Levítico, escrito por los descendientes de la tribu de Leví. Es un código de normas, leyes que tenía que seguir el pueblo judío para quitarles lo bárbaro. Era un... Dale like. Muy bien. Ya lo tendré de alumno después. ¿No? Claro que sí, maestro. Sí. ¿Verdad que sí, Dylan? Está acá, ahí está viendo. A ver. ¿Cuántos años tiene? Sí, a ver qué estoy haciendo. Está en clases. Está en clases. Está preparándose para recibir un 10. Ay, sí, un 20, maestro. Mm. También Tania, también Tania. Ah, Sí, claro, profe. bueno, nos queda, ya casi nos saca, revisan la plataforma, ven las preguntas y las contestan. Creo que Tania ya lo hizo, ¿no? Ahora, Sí, profe, ya. ¿cómo se llama? Dile Sol. Fernanda, Fernanda. dile sola. ¿Cuánto tiempo? Ay, qué princesa. Acaba de cumplir un añito, por eso tan Oh. guapa. Se van a hacer amigos. Qué hermosa. Se van a hacer amigos. Sí, está bonita, mi amor. Dile Qué sola. corona. Está viendo. Dile sola, mami. A mis hermanitos jugar. Con razón no nos hace caso. Dile sola. Dile sola. Voy a decir, ¿quién es ese viejillo? Diles adiós. Diles adiós, mami. Menos de un minuto. Plataforma, preguntas, que ya hizo Sí. Tania y Muy